Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 27 de marzo, desde las diversas regiones del país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales, denominado Jueves de Integridad Pública, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los temas más relevantes para fortalecer una cultura de integridad en la gestión pública. A través de estas sesiones buscamos no solo generar conciencia sobre la importancia de la ética, integridad y la transparencia, sino también proporcionar herramientas prácticas que contribuyan a la construcción de instituciones más íntegras y confiables. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí moderar esta importante conferencia titulada Experiencias y buenas prácticas para la promoción de la integridad pública, que tiene como objetivo el analizar y difundir experiencias y buenas prácticas en la promoción de la integridad, destacando estrategias efectivas implementadas en la administración pública argentina. Acto seguido, nos complace presentar al panel que nos acompaña en esta actividad. En primer lugar, contamos con la presencia de la ingeniera Lorenza Sarre García, directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y la licenciada Julia Sánchez Estona, quien será encargada de conducir esta importante sesión. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien tendrá a bien brindar las palabras de bienvenida e inaugurar esta importante actividad. Adelante, directora. Muy buenos días a todas y todos, estimados servidores y funcionarios públicos, distinguidos estudiantes universitarios y público en general que nos acompaña desde diversas regiones del país. Como directora adjunta del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, en representación de nuestra directora general Jimena Pinto, es muy grato darles la bienvenida a esta segunda sesión internacional de los Jueves de Integridad Pública. Es por ello que para mí es un honor iniciar este espacio de reflexión y aprendizaje dedicado a las experiencias y buenas prácticas para la promoción de la integridad pública. Teniendo en cuenta que la implementación de medidas efectivas para fortalecer la transparencia y prevenir la corrupción representa un desafío constante en la gestión pública, el intercambio de experiencias y la adopción de buenas prácticas se convierten en elementos fundamentales para su éxito. En esta oportunidad contamos con la valiosa participación de la licenciada Julia Sánchez, coordinadora de formación en integridad, quien nos brindará su visión y conocimiento sobre estrategias exitosas para fomentar una administración pública más ética y confiable. Agradezco su interés y compromiso con la promoción de una gestión pública íntegra y transparente, y sin más preámbulos declaro inaugurada la conferencia Experiencias y buenas prácticas para la promoción de la integridad pública. Muchas gracias. Excelente, directora. Muchas gracias por su participación y por la inauguración de esta importante conferencia. Acto seguido, los voy a pedir a nuestro panel invitado, tanto a la directora Lorenza como a nuestra ponente invitada Julia, por favor, mirar a la cámara para una fotografía que será subida, por supuesto, a las redes sociales del Ministerio. Así que miramos y a la cuenta de 3, tomamos la foto, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Y en este sentido, vamos a iniciar el bloque académico, mencionando que nuestra ponente invitada contará con 60 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de la plataforma. Acto seguido y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar a la licenciada Julia Sánchez Estona, quien es una destacada especialista en integridad pública con una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el sector público. Licenciada y profesora en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, y ha complementado su formación con una maestría en Sociología Económica, por la Universidad Nacional de San Martín, así como una especialización en Estadística e Indicadores Educativos, y una especialización en Comunicación, Género y Sexualidades. Actualmente se encuentra en la fase final de su doctorado en Política y Gestión de la Educación Superior. En el ámbito laboral, actualmente se desempeña como coordinadora de formación en integridad en la Jefatura de Gabinete de Ministros
donde lidera equipos interdisciplinarios en el diseño e implementación de programas de capacitación en integridad, transparencia y ética pública. Ha trabajado en la elaboración de guías y manuales institucionales, así como en la evaluación de impacto de políticas de integridad. Además, es consultor en investigación cualitativa en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde desarrolla estudios basados en entrevistas y grupos focales. Su compromiso con la formación académica se refleja en su experiencia como docente universitaria en diversas instituciones, incluyendo la UBA, la Universidad Nacional de San Isidro y la Universidad Nacional de las Artes, donde ha dictado cursos en formulación y gestión de proyectos, análisis y resolución de problemas y evaluación universitaria. Además, ha participado como editora y autora de publicaciones especializadas en temas de ética pública, políticas de integridad y fortalecimiento institucional, contribuyendo con guías y estudios sobre percepción de integridad en la administración pública. En ese sentido, te damos la bienvenida y agradecemos nuevamente por la predisposición que has tenido de acompañarnos en esta importante sesión internacional de los Jueves de Integridad Pública. Te damos la bienvenida y te dejamos a cargo de esta sesión. Bienvenida, Julia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Muy bien, ahí estamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer enorme para mí saludarlos y compartir con ustedes esta conferencia internacional. Agradezco particularmente al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos por la invitación y también a Lorenza Zarra García y a Domenico Gamboa por el apoyo y la disposición que han tenido. Bueno, ya me han presentado, yo soy Julia Sánchez Estona, trabajo en la Administración Pública Nacional de Argentina hace ya 10 años y desde el 2021 pertenezco a la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, coordino un área de formación que trabaja transversalmente con toda la Administración Pública Nacional. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre la normativa, los conceptos y los paradigmas de ética e integridad pública que hemos desarrollado en Argentina y cómo, bueno, los hemos implementado en los últimos años para mejorar los estándares y la calidad en el Estado en materia de integridad y transparencia. No vamos a estar hablando de tecnicismos, formalidades o prolijidad administrativa, sino que estamos hablando de definiciones que hacen a la imagen y a la legitimidad de la institución estatal, que tienen un efecto palpable sobre la sociedad y que constituyen un compromiso ineludible, de funcionarios y agentes públicos para con la ciudadanía. Sobre el final, ya en la unidad 4, vamos a estar desarrollando una serie de herramientas y metodologías que hemos diseñado desde la dirección y que estamos implementando en algunos organismos en estos años. Bueno, para comenzar, la unidad 1 tiene que ver con ética pública desde una perspectiva ampliada, ¿sí? En Argentina hemos decidido hablar de una perspectiva ampliada de ética pública que trasciende el mero cumplimiento de las prescripciones legales y la comprendemos como un concepto que está vinculado a la calidad de la acción estatal y también al bienestar general de la ciudadanía. Bueno, nosotros tenemos un extenso debate científico y filosófico sobre los conceptos de ética y de moral. Hay mucho escrito al respecto, no vale la pena ahora ahondar en eso, pero sí podemos sintetizar una breve definición de ética como una ciencia que estudia las pautas, los valores, las normas de una comunidad o de un grupo de personas y, bueno, cuyo objetivo es validar aquellos principios que sean favorables al bien común, aquellos que se dirijan a la construcción de una mejor convivencia humana. En ese sentido, el término tiene un aspecto prescriptivo, ¿sí? Porque brinda determinadas indicaciones y orientaciones para facilitar esta vida en sociedad. Si ahora pasamos al concepto de ética pública, podemos pensar que ese conjunto de valores, principios y criterios de actuación que son considerados válidos y legítimos para orientar la toma de decisiones, particularmente en el Estado, ¿no? Naturalmente se aplica sobre quienes ejercen la función pública. En este sentido, podemos decir que la ética pública se va a corresponder con la ética de la sociedad que lo alberga. O sea, es lo que toda sociedad espera de su Estado. Es decir, el Estado va a tomar los valores y principios de la sociedad y los va a hacer propios. Por eso es posible rastrear ciertos componentes de la ética pública en la legislación vigente de Argentina. Nosotros, por ejemplo, tenemos en Argentina la Ley de Ética Pública, que es la 25188, que establece una serie de deberes y pautas de comportamiento ético de los agentes públicos. También tenemos el Código de Ética de la Función Pública, el decreto 41/99,
que señala que el fin de la función pública es el bien común y establece ciertos deberes del funcionario público. Después tenemos la Ley Marco de Regulación del Empleo Público, que es la 25164, que establece los principios, deberes y prohibiciones de los empleados públicos. Y por último tenemos la Ley 22520 de competencias de los ministerios nacionales y las formas para su derogación. Bueno, y por otro lado, uno de los conceptos fundamentales en materia de ética pública es la integridad, la que se puede entender como una condición. Podríamos pensar que la integridad del Estado es el comportamiento del Estado conforme su propia ética, o la consistencia entre lo que debe ser, lo que dice y lo que hace el Estado. Para nosotros, la integridad tiene dos dimensiones. Por un lado, implica cumplir con las obligaciones, los procedimientos establecidos por la normativa, que esto sería el imperativo legal. Y por otro lado, guiar el comportamiento propio de acuerdo a los valores y principios que componen la ética pública, que esto vendría a ser el imperativo ético, ¿sí? Al respecto, el sector público, sus funcionarios y sus agentes, podemos tomar dos actitudes distintas. Podemos tomar la ética como una mera formalidad y limitarnos a cumplir procedimientos y obligaciones, incompatibilidades que están contenidas en esta normativa vigente que mencionaba recién, o bien podemos tomar una actitud proactiva, considerar a esta ética pública como una guía para la toma de decisiones públicas y como un justamente imperativo ético que nos obliga a mejorar la calidad de la intervención del Estado y a fortalecer el compromiso con la defensa del bienestar general de la sociedad. Nosotros hablamos de perspectiva ampliada justamente para pensar en esta segunda forma de concebir la integridad, ¿sí? No solamente por la ampliación conceptual de su mirada, sino también porque nos permite incorporar nuevos fenómenos además de la corrupción. En Argentina la llamamos ampliada por oposición al paradigma con que inicialmente se abordó el tema de la ética pública en Argentina. Este paradigma viene de los años 90 y estuvo concentrado en los procedimientos administrativos y contables, en el control presupuestario, en la prevención de la corrupción, en el enriquecimiento ilícito. Este paradigma tradicional, si bien trajo mejoras concretas y estándares nuevos, fue quedando atrás cuando a nivel internacional los estados incorporaron novedades y profundizaron en el tema. Entonces, una ampliación de esta mirada implica avanzar con determinadas acciones para fortalecer la integridad y la transparencia en el sector público. En primer lugar, podemos pensar que a nivel institucional tenemos que entender que cada ministerio, área y organismo del Estado tiene una misión y unas funciones específicas. En virtud de ello, tiene una ética particular y la responsabilidad de implementar políticas destinadas a su cumplimiento. Como vamos a ver más adelante, vamos a hablar de códigos de ética o de programas de integridad que tienen que ser propios justamente por esta mirada particular que va a tener cada organismo. Después, a nivel individual, los agentes del Estado deben ser capacitados, tienen que estar dotados de herramientas técnicas para poder fortalecer su entendimiento y su compromiso con la ética pública. En tercer lugar, hablamos de ampliar la mirada, porque esto implica entender que la ética pública es una construcción que involucra una multiplicidad de actores sociales y por ende el Estado debe crear mecanismos y abrir canales de comunicación y participación, tanto de la sociedad civil como del sector privado, en las políticas públicas en general y particularmente en las políticas de integridad y transparencia. Por otra parte, es necesario identificar y gestionar algunos fenómenos complejos que afectan el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas, la igualdad ante la ley propia del sistema republicano o el acceso equilibrado al Estado, ¿sí? Ya vamos a hablar del lobby, de la corrupción, de la puerta giratoria, como algunos fenómenos. Y por último, en quinto lugar, transversalizar la ética pública en todo el Estado implica asegurar que la integridad y la transparencia sean previstas durante el diseño y la ejecución de todas las políticas públicas. Para cerrar esta idea, quiero remarcar algo clave que tiene que ver con la reciprocidad debida a la ciudadanía. Toda política pública tiene que devolverle a la ciudadanía lo que le corresponde, porque al final del día es el esfuerzo de la población y de la sociedad lo que sostiene al Estado, y son las personas las destinatarias finales de las acciones del Estado.
Pasando un poquito a la unidad 2, fenómenos que afectan la persecución del interés general, nosotros a través de esta perspectiva ampliada de ética pública, no solamente hemos trabajado por la positiva, digamos, con la incorporación de valores y principios nuevos o con el fortalecimiento de los principios existentes, sino también de algún modo por la negativa, con la prevención de fenómenos que afectan el correcto o normal funcionamiento del Estado y la persecución de su objetivo, que finalmente es el bienestar general. En este sentido, voy a presentar algunos de estos fenómenos. Para empezar, corrupción. Es una palabra que escuchamos todo el tiempo y cuyo significado en principio parece bastante claro. Sin embargo, también es un término que puede abarcar muchas cosas a la vez. Y entonces esto, bueno, hace difícil definirlo con precisión. Esto pasa porque la corrupción no significa lo mismo en todos los contextos y su alcance y su importancia varía según la sociedad, según el momento histórico en el que lo estamos analizando. Es un fenómeno que se da de distintas formas, con distintos protagonistas, dentro de distintas historias que siempre van a ser particulares. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la corrupción es un fenómeno social e histórico. Esto tiene una primera consecuencia. Nosotros no podemos aplicar definiciones ni soluciones únicas para todos los casos. Es fundamental poder analizar la corrupción en su contexto y con evidencia concreta, ¿sí? Aún así, podemos pensar en una definición actual de corrupción. En pantalla la tienen resumida, pero de forma extensa. Podemos decir que la corrupción se compone de prácticas ilegítimas, irregulares e incorrectas, que pueden ser tanto ilegales como legales, que son realizadas en ámbitos públicos o privados por distintos actores, que lo que hacen es lograr beneficios propios aprovechándose de posiciones de poder, que a su vez van a desencadenar perjuicios sociales y por lo tanto expresan injusticias, ¿sí? En Argentina, el paradigma de ética pública e integridad se construyó en los años 90, como decía recién, alrededor de la corrupción, entendida fundamentalmente en torno a las coimas o sobornos que eran exigidos por funcionarios públicos o políticos. Teníamos una mirada reduccionista de la corrupción, tanto acerca del fenómeno como de la ética pública. Entonces nosotros en la actualidad buscamos ampliar un poco esa mirada, tanto para reconceptualizar la idea de corrupción, como también para enriquecer la ética pública mediante la incorporación de otros fenómenos que también afectan el funcionamiento del sector público y obviamente la persecución del interés general, ¿sí? Que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, respecto a estos fenómenos que hablaba recién, vamos a empezar con conflicto de intereses. Un conflicto de intereses es la confrontación entre el interés público y los intereses privados de los funcionarios y se produce cuando un sujeto tiene intereses personales que podrían influir indebidamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades públicas. Bueno, el conflicto de intereses, ustedes saben, tiene algunas características. En primer lugar, se trata de una situación objetiva, ¿sí? Sin importar las intenciones que hayan, se da de forma objetiva. No implica necesariamente la comisión de un delito, ¿sí? Pero aumenta las probabilidades de violar la ley. Por otro lado, excede la dimensión económica, ¿sí? Se configura con cualquier tipo de interés que influya de manera indebida. Nosotros en Argentina tenemos distintas normas que hacen referencia y que regulan los conflictos de intereses. Algunas de ellas ya las hemos nombrado, que es la ley de ministerios, el código de ética y la ley de ética pública. En todas ellas se aborda el tema de los conflictos de interés con dos tipos de herramientas. Por un lado, se prohíbe explícitamente la configuración de determinadas situaciones, es decir, establece incompatibilidades. Por ejemplo, uno no puede ser proveedor del Estado o ejercer ciertas actividades privadas siendo funcionario público. Por otra parte, se imponen ciertos deberes para garantizar la integridad de la gestión, por ejemplo, los deberes de renuncia o los deberes de abstención o, bueno, de presentaciones de declaraciones juradas antes de ingresar al Estado y una vez que uno sale y también anualmente. Para facilitar la interpretación de esta normativa, en Argentina, la Oficina Anticorrupción, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia,
tiene a disposición el simulador de conflicto de intereses, que ahí también lo tienen en pantalla. Mediante una serie de preguntas muy sencillas, nos permite identificar si la situación de un agente público o de un funcionario incumple o no alguna de las normas en esta materia. Les recomiendo que lo visiten porque realmente es muy amigable y sirve también para entender un poquito el fenómeno. Después tenemos la captura de la decisión pública. La captura es un proceso por el cual una fracción del sector privado, gracias a su poder o a la debilidad del Estado, logra cooptar al Estado, definir las políticas públicas y aprovecharlas en su propio beneficio. Visto desde el punto de vista del Estado, la captura va a ser una pérdida de la autonomía en manos del sector privado en la toma de decisiones y en la formulación de estas políticas públicas. Bueno, antes de seguir, me gustaría repasar dos conceptitos claves que son la autonomía y las capacidades estatales. Por autonomía estatal entendemos la facultad de un Estado para tomar decisiones públicas con relativa independencia de los intereses particulares y de los factores de poder que existen en cualquier sociedad. Y por capacidades estatales entendemos el conjunto de los atributos y las aptitudes que posee y que pone en juego el Estado en la persecución de sus objetivos. A grandes rasgos decimos que cuanto más y cuanto mejores capacidades construya un Estado, mayores posibilidades de lograr autonomía va a tener y viceversa. Bien, entonces volviendo un poquito a la captura de la decisión pública se puede llegar a desencadenar a través de distintos mecanismos. Nos vamos a concentrar en dos que son los más frecuentes, que es el lobby y la puerta giratoria. Bueno, el lobby es un fenómeno bastante conocido. Se trata básicamente de la representación de intereses particulares ante las autoridades públicas. Está orientado a incidir en la toma de decisiones en provecho propio. En Argentina el lobby no está regulado. Nosotros tenemos simplemente el decreto de acceso a la información pública que obliga a los funcionarios a dar publicidad en las audiencias o reuniones que tengan con representantes del sector privado, pero es lo único que tenemos en materia de lobby. Nosotros en Argentina decimos que debería regularse el lobby, porque al igual que toda actividad que vincule al sector privado con el sector público, va a tener ciertos riesgos para el Estado. Bueno, podemos destacar tres cosas. Por un lado, el lobby es un mecanismo para promover determinados intereses privados en la agenda pública. Cuando este lobby es exitoso, digamos, va a resultar en políticas públicas orientadas en beneficio a un interés específico, en lugar del interés general, que es en lo que debería bogar el Estado. Y finalmente el lobby puede llegar a configurar una captura indirecta, o sea, una captura desde afuera del Estado. Después tenemos otro mecanismo que es la puerta giratoria, a través del cual, bueno, se puede producir también esta captura de la decisión pública. Acá vamos a tener una captura indirecta, ¿sí? Desde afuera. Perdón, no vamos a tener una captura indirecta, como decíamos antes, que es desde afuera, sino una captura desde adentro, o sea, directa, ¿sí? La puerta giratoria se refiere a la circulación de personas entre puestos directivos o gerenciales de empresas o cámaras empresariales hacia los cargos de autoridad superior en áreas estratégicas del sector público. Van a existir, obviamente, dos sentidos de circulación de esa puerta giratoria. Puede ser la puerta de entrada al Estado o la puerta de salida. A cada una de estas sentidos de circulación vamos a encontrar riesgos específicos. La puerta de entrada va a aumentar la probabilidad de que las políticas públicas beneficien al sector o empresa del cual proviene el funcionario, ¿sí? Obviamente. Y en la puerta de salida, el exfuncionario que sale del Estado se va a llevar consigo determinados atributos que van a ser muy valiosas para las empresas, como ser, no sé, contactos, conocimientos sobre regulaciones específicas, información muy detallada del funcionamiento del Estado, que va a poner a esta empresa en ventaja frente justamente al Estado. La principal manera de regular la puerta giratoria es mediante la implementación de los llamados periodos de carencia. Bueno, durante estos periodos de carencia se limita la circulación de personas entre el sector público y el sector privado.
En Argentina existe esta herramienta, estos periodos de carencia, que están establecidas en el Código de Ética y en la Ley de Ética Pública, que básicamente establece una obligación de abstenerse durante un año de realizar gestiones vinculadas con el cargo ejercido. Es decir, si una persona sale del Estado, de ocupar un rol determinado en un sector determinado y entra a trabajar en una empresa del mismo sector, bueno, tiene que abstenerse de realizar gestiones ante el Estado vinculadas con esa misma área de la que partió. Muy recientemente en Argentina, una novedad positiva en materia de puerta giratoria y posible captura, ¿no?, de la decisión pública es el llamado sistema de monitoreo de actividades privadas y públicas anteriores y posteriores al ejercicio de la función pública. Es larguísimo, lo dimos con una sigla que se llama MAPAP. El MAPAP fue aprobado por la Oficina Anticorrupción en 2022 y básicamente establece la obligación de presentar declaraciones juradas para poder monitorear la circulación de personas entre cargos jerárquicos de los sectores públicos y los sectores privados para identificar y, bueno, gestionar estas situaciones de conflicto de intereses y, bueno, poder producir también información estadística que nos permita morigerar de alguna manera este riesgo de captura de la decisión pública. Bueno, el MAPAP también tiene una visualización online que también, si quieren ir tomando nota, la pueden consultar porque es una iniciativa reciente y que creo que realmente es interesante para tomar en cuenta. Bueno, como conclusión de estos fenómenos y estos mecanismos, podemos decir que tanto el lobby como la puerta giratoria son mecanismos que, a través de los cuales, digamos, el sector privado va a influir de manera indebida sobre el sector público. Esta influencia puede generar conflictos entre los intereses personales del funcionariado y los deberes públicos que están obligados a ejercer, pero sobre todo pueden configurar un proceso de captura de la decisión pública. Entonces es importante analizar la situación específica y poder promover políticas para regular estos mecanismos, de modo tal de poder prevenir la captura de la decisión y finalmente impedir esta pérdida de autonomía estatal de la que hablábamos antes a la hora de formular o de implementar políticas públicas de tal manera de poder garantizar que todas las intervenciones públicas finalmente busquen el interés general de toda la ciudadanía. Bueno, vamos a pasar ahora a la unidad 3, que tiene que ver con transparencia y participación social. Nosotros cuando definimos la integridad, hablamos de un comportamiento que es consistente con los valores de la ética pública, pero que además está orientado hacia el bienestar general. Uno de los componentes centrales de este comportamiento íntegro, creemos que es la transparencia en el sector público. Así que ahora vamos a avanzar en esta tercera unidad más vinculada con la transparencia y la participación social. Bueno, según la definición que tenemos en Argentina, para empezar, la transparencia supone garantizar que la información pública y que los actos que lleva adelante el gobierno estén a disposición de la ciudadanía y que sean difundidos de forma comprensible, accesible, abierta. Sí, ya vamos a ver de qué se trata esto. La transparencia va a abarcar todo lo que el Estado produce en términos de bienes y servicios. Son derechos y deberes de la ciudadanía, las distintas decisiones públicas, el impacto de las políticas públicas que se llevan a cabo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la producción del Estado va a ser considerado, va a ser considerado que tenga que tratarse de forma transparente. Además, cuando la ciudadanía solicita información y el Estado la proporciona en respuesta, en Argentina hablamos de transparencia pasiva, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos esta idea de dos tipos de transparencia. Por un lado, la pasiva, que se da justamente cuando la ciudadanía solicita información y el Estado la proporciona en consecuencia. Pero después también hablamos de la transparencia activa, que ocurre cuando pasa lo contrario, digamos, cuando el Estado de manera
periódica y de forma proactiva, digamos, publica y difunde información sin que venga de la mano de un pedido previo. Nosotros también tenemos algo que se llama el Plan de Apertura de Datos, que impulsa la publicación de bases de datos en formatos abiertos, permitiendo que cualquier persona acceda y procese y analice los datos que genera el Estado para adquirir nueva información. Para poder consultar estos datos, nosotros tenemos también un portal que se llama, bueno, Portal de Datos Abiertos, que es básicamente www.datos.gov.ar, y ahí se puede acceder a todos los datos de formato abierto que el Estado publica. Bueno, finalmente, fomentar la transparencia va a significar crear espacios de diálogo constante con actores externos al Estado, ¿sí? Como ser la ciudadanía, la sociedad civil, el sector privado, ¿sí? Proporcionar también datos públicos es lo que va a permitir conocer, examinar y también evaluar la gestión estatal. Y de esta manera la transparencia va a terminar reforzando el reconocimiento y la valoración que la gente tiene hacia el Estado, hacia sus intervenciones, hacia los objetivos, y también asegurar el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a políticas que garanticen los derechos de las propias personas. Bueno, en Argentina la transparencia en el sector público aborda tres grandes dimensiones, que son el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la comunicación institucional o la comunicación pública. El acceso a la información pública está previsto por una ley, que en Argentina es la 27.275, que, un poco lo que mencionaba antes, establece que toda la información del Estado es pública y que cualquier persona que quiera puede acceder a ella, ¿sí? Además, se debe dar la mayor difusión posible a esa información y va a ser responsabilidad del Estado garantizar los mecanismos más adecuados para facilitar el acceso a esa información, ¿sí? Tal como eh, decíamos recién respecto al plan de apertura de datos. Y es el Estado el que tiene que garantizar que existan mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a esta información que es pública y que cualquiera puede tener acceso a ella. De nuevo, también la importancia de la transparencia activa. Nosotros en Argentina podemos hacer un pedido de acceso a la información pública a través de esta ley que les mencionaba y preguntar lo que queramos respecto a acciones que haya llevado adelante el Estado. Pero eso estaría siendo una transparencia pasiva. Por eso acá nosotros también lo que estamos promoviendo es la importancia de que el Estado activamente publique información, difunda de la forma más abierta posible. Cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de datos que puedan ser utilizados, ¿no? No es lo mismo que el Estado publique información de una tabla, un cuadro, números, digamos, en un PDF, que lo haga en un Excel, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de datos abiertos y que sean fácilmente accesibles y que sean fácilmente transformables en información, ¿no? Cuando uno tiene datos abiertos puede trabajar con esos datos y convertirlos en otra información, hacer gráficos, establecer comparaciones, ¿sí? En ese sentido hablamos de la importancia de los datos abiertos y de la publicidad activa de la información por parte del propio Estado. Después tenemos la rendición de cuentas, ¿sí? Que se refiere a las acciones periódicas que lleva a cabo el Estado para informar a la ciudadanía sobre cómo usa los recursos que les fue asignado a cada uno de los organismos y cómo planifica esa gestión, ¿sí? En otras palabras, la rendición de cuentas va a implicar controlar la eficacia y la eficiencia en la administración, pero también en el presupuesto, en las finanzas. Al respecto, nosotros también tenemos un portal que se llama Presupuesto Abierto, ¿sí? Que también se puede analizar, ver públicamente cuál es la asignación presupuestaria que tiene cada jurisdicción, cada ministerio, cada organismo, y ver mes a mes cómo se utiliza y cómo se gasta, digamos, ese presupuesto. Es también muy interesante si lo quieren
anotar e ingresar porque, bueno, es algo también novedoso de los últimos años. Bueno, y también es controlar las finanzas, ¿no? Mostrar los avances de los planes, los avances de los programas, de los organismos, explicando también el sentido, el objetivo y el impacto que tiene a nivel de la sociedad, ¿sí? Eso es rendir cuentas. Y también implica asegurar que las autoridades superiores cumplan con sus deberes en términos de integridad y de ética pública, ¿sí? Después tenemos la comunicación institucional, o como dice en pantalla, la comunicación pública. Nosotros creemos que la transparencia implica mantener una comunicación efectiva con la ciudadanía, es decir, hacer visible la gestión del Estado desde los bienes y servicios que ofrece hasta los avances y los resultados en términos del impacto social que tienen las políticas públicas. Esta comunicación va a tener dos componentes, ¿sí? Por un lado, el contenido que se transmite, pero también el vínculo que se establece con quien lo recibe. Por eso nosotros decimos que es muy necesario planificar y desarrollar el mensaje que se quiere transmitir, no solo en función de la información que queremos compartir, sino también pensando en relación a lo que queremos construir y el efecto que queremos lograr en las personas que van a ser destinatarias de ese mensaje. Bueno, en estos tres ámbitos de acceso a la información pública, rendición de cuentas y comunicación pública, y también en toda la política de integridad, es necesario no solamente cumplir con la normativa, sino también fomentar una cultura organizacional a través de distintas iniciativas. La idea para nosotros siempre no es hacer lo mínimo necesario, sino poder alcanzar el máximo posible o la cuota óptima. Por eso no es solamente un deber de los organismos públicos, sino también es una oportunidad para seguir mejorando los mecanismos, los canales y las herramientas en materia de integridad, ética pública, transparencia. Bueno, ahora vamos a pasar a pensar la participación social y ciudadana. Elaborar una agenda de participación social en el Estado nos permite pasar de una democracia únicamente representativa a una en la que la ciudadanía también participe activamente. Esto significa que, aunque el Estado mantiene su rol estratégico, pueda crear canales y mecanismos para escuchar, registrar y valorar la diversidad de intereses y demandas que tiene la sociedad, logrando así una agenda de políticas públicas más cercana a lo que realmente necesita la población. Este proceso reconoce que la sociedad civil ya cuenta con una red organizativa y por eso se diseñan mecanismos de participación dirigidos a actores sociales como tales, digamos, pueden ser asociaciones, pueden ser comunidades, pueden ser grupos, para la formulación conjunta de estas políticas públicas. De ahí que se habla entonces de participación social como un concepto que supera la idea de participación ciudadana más tradicional, que de algún modo se limita a esta relación más individual entre el Estado y el ciudadano, como es el caso del voto, ¿sí? Podemos organizar las modalidades de participación social según el nivel de involucramiento de la sociedad y de los objetivos que se quieran alcanzar. Entonces tenemos, por un lado, las modalidades de acceso a la información, que son las que hablábamos recién, que buscan hacer más transparente la acción estatal. Por otro lado, tenemos la participación en consulta u opinión, que está orientado a la toma de decisiones que afectan derechos o servicios de la ciudadanía. También tenemos la participación en procesos deliberativos, donde se discuten y se definen normativas legales. También tenemos la concertación o acuerdos de intereses, que también permite establecer políticas más sectoriales. Y por último, bueno, los compromisos de gestión que permiten la coproducción de bienes y servicios juntos con las organizaciones estatales, ¿sí? Bueno, en Argentina existe normativa que respalda esta idea de participación social. Tenemos por un lado la ley 24.747 de iniciativa popular, que se sancionó en 1996. Esta ley permite que la ciudadanía presente proyectos de ley. Después tenemos la ley 25.432 de consulta popular,
que esa se sancionó en 2001, que posibilita que los proyectos de ley se sometan a consultas vinculantes. Y después tenemos el decreto 1172, que básicamente regula el proceso de elaboración participativa de normas, ¿sí? Bueno, no los quiero aburrir con la normativa argentina, pero me parece interesante siempre mencionarlos porque quizás también es interesante tomar ideas de otros países respecto a su normativa para llevar adelante propuestas propias. Bueno, la participación social obviamente va a beneficiar a la gestión pública de varias maneras. Por un lado, permite a la comunidad influir en la determinación de los objetivos, involucra a la sociedad en el control de los actos de gobierno, pero también fortalece la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Nosotros, al clarificar consensos y disensos, también estamos legitimando la intervención del Estado y contribuyendo así a la estabilidad y a la sostenibilidad de las políticas públicas. Yo creo que hoy en día el mayor desafío que tenemos como funcionarios del Estado es de nuevo ir más allá de las normas, más allá de las herramientas ya existentes, para que la participación social se integre de forma transversal en toda la gestión de las políticas públicas y se encuentren formas creativas y más, digamos, eficientes, digamos, de poder involucrar a toda la población. Bueno. Vamos ahora entonces a la última unidad que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con las herramientas y metodologías implementadas. En Argentina, en los últimos años, hemos desarrollado distintas herramientas que nos permiten abordar estas problemáticas más vinculadas a la ética pública, a la integridad, a la transparencia. Así que nada, les traje el día de hoy algunos ejemplos más concretos, digamos, de herramientas implementadas que hemos desarrollado, que hemos estado trabajando en los últimos años y que me parece interesante poder transmitírselas, contarles y, bueno, después escuchar también las devoluciones. Por un lado, les quería presentar lo que nosotros llamamos la Estrategia Nacional de Integridad. Nosotros en Argentina le decimos la ENI, ¿sí? Que es como su sigla. Que se termina creando por decreto en 2023, el decreto 591, pero que bueno, es una iniciativa que tenía antecedentes en el Plan Nacional Anticorrupción y del cual se venía trabajando mucho, digamos, si bien el decreto es del 2023, ya desde el año 2019 encontramos antecedentes de esta estrategia que termina siendo implementada como tal en 2023, pero que tiene su desarrollo varios años previos, ¿sí? Es una estrategia que está impulsada por la Oficina Anticorrupción, que les mencioné ya el día de hoy, que depende del Ministerio de Justicia, y la actual Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que antes formaba parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ahora está dentro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Bueno, esta Estrategia Nacional de Integridad es una iniciativa que básicamente es una propuesta integral de carácter preventivo que busca integrar o incorporar, para no repetir, la integridad y la transparencia como atributos de la gestión pública mediante la promoción de ciertas iniciativas, de ciertas acciones o, bueno, de prácticas concretas que los organismos públicos tienen que desarrollar. Y estas iniciativas, estas acciones, estas prácticas, la idea es que sean medibles, ¿sí? Y bueno, la idea es que sea como una barrera, una forma de prevenir la corrupción en el Estado. El objetivo de la ENI fue desarrollar una planificación estratégica de las políticas de integridad y transparencia, de modo tal de, por un lado, articular una política global, una política que sea coherente y que se pueda llevar adelante a lo largo del tiempo, digamos, que tenga un largo plazo, que también sea monitoreada a través de una coordinación central, que sería básicamente estos dos organismos que la impulsan, que son la Oficina Anticorrupción y esta Secretaría de Transformación del Estado. Estos dos organismos serían unos organismos de coordinación central de esta política que
La intención es que sea global, que sea coherente y que sea duradera, pero que a la vez permita diseñar y ejecutar políticas de forma descentralizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas políticas que se lleven a cabo tienen que ser adecuadas a las particularidades y a los contextos de cada institución, de cada organismo, de cada jurisdicción. Es decir, tenemos una política global, transversal, que está coordinada por arriba, pero que después cada organismo debería incorporar iniciativas particulares que se adecúen con justamente la particularidad del organismo. El seguimiento de esta Estrategia Nacional de Integridad se realiza a través de una plataforma, es una plataforma online, que permite la actualización permanente de las acciones que llevan a cabo los organismos. Y esta plataforma la va a constituir, por un lado, como una herramienta de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, ¿sí? Porque es una visualización, pero también como un instrumento de transparencia activa, que hablábamos antes. La ciudadanía tiene acceso público a esta plataforma, hay una parte que es de acceso público, y entonces también puede hacer un seguimiento activo de la ejecución de esas iniciativas que cada uno de los organismos se proponen desarrollar en materia de integridad y transparencia. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es como una estrategia global, coherente, digamos, que a la vez es adaptada a cada realidad de cada organismo, eh, pero que, bueno, como que le da el paraguas a todas las acciones que se han desarrollado en los últimos años. Otra herramienta, digamos, que podemos presentar el día de hoy es el programa de integridad o los programas de integridad, que con esto nos referimos básicamente a un conjunto de acciones, de herramientas y de procedimientos que están pensados y organizados de manera estratégica para que las instituciones y las organizaciones puedan actuar de acuerdo a sus propios valores y principios, eh, pero no de forma aislada, sino la idea del programa de integridad es que sea un sistema que busque promover estas buenas prácticas dentro de cada organismo. Estos programas no van a ser rígidos, sino que tienen que ser justamente flexibles y adaptarse a la realidad de cada institución, ¿sí? Esta es una idea central que estoy tratando de expresarla desde el comienzo, o sea, cada política que desarrollemos va a ser adaptada a la realidad de cada institución. Si bien uno puede establecer una política general, global, que le dé marco, después un programa de integridad va a tener que estar adaptado a la realidad de esta institución. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de diseñarlo hay que tener en cuenta el factor particular, digamos, de ese organismo. ¿Cuáles son las funciones que cumple el organismo? ¿Qué riesgo enfrenta? Si este organismo tiene relación con el sector privado o no, qué tamaño tiene, cómo es su presupuesto, si está presente en distintas provincias o localidades, ¿sí? Todo esto nos va a configurar un programa de integridad particular para ese organismo. En términos concretos, un programa de integridad busca construir una cultura organizacional basada en principios éticos, busca también generar un buen clima de trabajo, busca garantizar que se cumplan las normas y los procedimientos, busca orientar al organismo para que pueda cumplir con sus objetivos, ¿sí? Además, va a apuntar a prevenir y controlar posibles irregularidades y exigir que los socios y que los proveedores también respeten estos estándares, mejorar la eficiencia de los procesos, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas que están previstas también por ley, fomentar la participación ciudadana en el organismo en el que estamos trabajando, ¿sí? En definitiva, se trata de fortalecer la calidad institucional y la gobernanza del organismo. Hoy por hoy la única norma específica que regula estos temas en Argentina es la Ley 27.401, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, empresas y entidades, cuando cometen delitos relacionados con la corrupción en la administración pública, ¿sí? Como ser el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito. Pero bueno, esta ley también define cómo deberían ser y para qué sirven los programas de integridad que el Estado les exige a las empresas. Entonces, un poco tomando esta ley, nosotros hemos desarrollado algunas guías, procedimientos, buenas prácticas de programas de integridad para los organismos públicos. Bien,
Una tercera herramienta que me parecía interesante traer el día de hoy es el análisis de riesgos de integridad, ¿sí? Cuando hablamos de análisis de riesgos de integridad, nos referimos a la posibilidad de que se generen situaciones donde los intereses generales, los del Estado o los de la sociedad, queden en segundo plano o se vean perjudicados por intereses particulares. Esto obviamente puede tener un impacto negativo en la gestión pública. Entonces, la gestión de estos riesgos no es otra cosa que un proceso que busca identificar estos riesgos, medirlos y ver la forma de reducirlos. Entonces, la idea de este análisis de riesgo es que los organismos públicos puedan anticiparse a estos posibles problemas y tomar decisiones justamente basadas en información concreta, evitando que estos riesgos se conviertan en hechos efectivos, digamos, que realmente afecten el funcionamiento del organismo o, bueno, la confianza de la ciudadanía en esa jurisdicción. Eh, en general, nosotros trabajamos con un análisis que tenga 4 etapas. La primera etapa consiste en identificar cuáles son los riesgos propios de cada organismo, de nuevo teniendo en cuenta sus características propias, qué funciones cumple, qué presupuesto tiene, con quiénes se relaciona, ¿sí? Si tiene relación con el sector privado o no, y demás. Una vez que identificamos esos riesgos los vamos a llamar riesgos inherentes. Se va a evaluar qué tan efectivos son los controles que ya existen para poder evitar que se concreten, digamos, estos riesgos inherentes del organismo. Este proceso nos permite saber cuál es el riesgo residual, ¿sí? Es decir, el riesgo que sigue existiendo a pesar de aplicar los controles previstos por el organismo. Entonces, en la tercera etapa, esos riesgos residuales se analizan, se clasifican según el nivel de gravedad y también según lo que llamamos probabilidad de ocurrencia, o sea, la probabilidad de que efectivamente ocurra ese riesgo que estamos analizando y previendo que existe en el organismo. Todo esto se va a organizar en lo que llamamos una matriz de riesgos que ayuda a ordenar la información y a tomar decisiones. Por último, una vez que tenemos esta matriz, vamos a elaborar un plan de mitigación que básicamente apunta a fortalecer los controles e implementar nuevas medidas en las áreas donde hay mayores riesgos o donde encontramos eh, que estos riesgos son de mayor gravedad o tienen mayor probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y estos controles los vamos a incorporar para que estas situaciones que son probables no lleguen a ocurrir y que si ocurran el impacto sea el menor posible. Al final de todo este trabajo, el organismo va a contar con un mapa de riesgos, que no es más que una herramienta para poder hacer seguimiento, evaluación y mejora continua en materia de integridad. Yo ahí les puse en pantalla la ISO 31000 y la ley 27401, que es la que les mencionaba anteriormente. Obviamente la ISO 31000 habla de análisis de riesgos no enfocados al sector público ni enfocados a la integridad, pero nosotros a partir de eso armamos una metodología propia y bueno, asumimos esta herramienta que nos parece importante poder aplicar en los organismos públicos. De hecho, lo hemos llevado adelante en los últimos años y ha tenido muy buenos resultados a la hora de esto, de identificar estos riesgos residuales y poder darles tratamiento a través de este plan de mitigación, que después también va incorporado al programa de integridad, ¿no? Porque estoy yendo como de lo macro a lo micro. Hablábamos de la Estrategia Nacional de Integridad, de los programas de integridad y ahora de los análisis de riesgos como otra herramienta diagnóstica que nos permite desarrollar políticas dentro del organismo. Bueno, en cuarto lugar tenemos la encuesta de percepción de clima de integridad. Esta encuesta no es más que otra herramienta que básicamente lo que nos propone es aplicar un cuestionario para conocer las percepciones de los integrantes de un organismo público sobre los principios, los valores, las políticas y el comportamiento de la institución en materia de ética pública, integridad y transparencia.
Los resultados de una encuesta semejante son el complemento ideal de los diagnósticos elaborados a partir de datos administrativos, de datos estadísticos, porque nos permiten indagar en la subjetividad del personal, digamos, ¿no? Y en un concepto que suele ser esquivo, pero que resulta clave en el funcionamiento de una organización, que es justamente la apreciación o la sensación de las personas acerca de un asunto. En forma colateral, también funciona como una medición acerca de cómo el personal concibe o experimenta las cuestiones de integridad y ética pública, qué nivel de conocimiento tienen, cuáles son sus expectativas, las motivaciones, las valoraciones personales sobre esta temática. Y por último, si nosotros logramos aplicar de forma regular esta encuesta a lo largo del tiempo, bueno, esto nos va a permitir evaluar el resultado también de la aplicación de las políticas en materia de integridad y transparencia. Nosotros hablábamos de la implementación, por ejemplo, de programas de integridad. Un ejemplo o una propuesta que nosotros hacemos es primero establecer esta encuesta de percepción de clima de integridad, junto con un análisis de riesgo, hacer un diagnóstico de cómo está el organismo en esta materia, aplicar políticas, aplicar programas de integridad, códigos de ética, que ahora lo vamos a mencionar, bueno, canales de consulta, una serie de herramientas, y después volver a hacer esta encuesta de percepción de clima de integridad, a ver cómo percibe los propios integrantes del organismo que está el organismo. Y esto también nos va a permitir, bueno, comparar, medir, ver si hubo un cambio, ¿no? Mejoró algo, etcétera. Bueno, en quinto lugar, códigos de ética, que se los mencionaba recién. Es básicamente un documento que reúne y que deja por escrito los valores, los principios y las reglas de comportamiento que definen la identidad de un organismo público. No solo sirve para contar quiénes somos, qué defendemos, sino también para orientar cómo queremos que trabajen las personas que forman parte de la institución y cómo nos relacionamos con la ciudadanía. Entonces, además de reflejar la esencia de la organización, el código de ética va a tener como objetivo promover una cultura de integridad, guiar las políticas públicas y también reforzar el compromiso de quienes trabajan en el organismo con la misión y con las responsabilidades del organismo. Como decimos, con todas las herramientas que presenté, cada código de ética va a ser distinto y va a ser propio del organismo, porque se tiene que adaptar a la realidad y a las características de cada institución, ¿sí? Hay algunas cosas que suelen aparecer en todos los códigos de ética, por ejemplo, las normas y obligaciones que ya están en la legislación del país, ¿sí? Como los deberes del funcionariado público, las incompatibilidades, pero también nosotros promovemos que se incorporen principios que van más allá de esta norma, como es el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género, el cuidado del medio ambiente, la igualdad y la transparencia en el trato con terceros, ¿sí? Cosas que están normadas, cosas que no, pero que promovemos que se incorporen como justamente principios que hacen a la cultura organizacional del organismo. Un aspecto clave es que el código no tiene que ser un papel publicado y listo, sino que nosotros promovemos que sea el resultado de un proceso participativo. Es importante que se construya con la mirada de todas las áreas del organismo, que se acuerde con actores externos relevantes también, y que después se difunda y se trabaje, ya sea en capacitaciones o en charlas, debates, o de la manera que el organismo se lo dé, para que también tenga un impacto en la vida cotidiana del organismo. Bueno, de nuevo, en Argentina hay un montón de normas que sirven como referencia para la elaboración de los códigos de ética, que es, por ejemplo, el Código de Ética de la Función Pública, la Ley de Ética Pública, el régimen de obsequios. Bueno, hay una serie de regulaciones que nos sirven también para tomar como referencia para la elaboración de estos códigos de ética. Si bien, de nuevo, ¿no? Está el Código de Ética de la Función Pública que funciona para todos los organismos, nosotros promovemos que haya códigos de ética específicos de cada organización. Bueno, última herramienta que voy a presentar el día de hoy, plan de capacitaciones. Obviamente, para fortalecer la integridad en el sector público es clave contar con programas de capacitación que puedan integrar todos los conceptos que venimos desarrollando, que esos conceptos se puedan actualizar año tras año, brindar herramientas prácticas para llevar adelante todas estas miradas, digamos, y que también estén vinculadas con la realidad laboral de cada uno de los agentes públicos. Como venimos diciendo, cada organismo del Estado
tiene funciones particulares, tiene relaciones o no con el sector privado, tiene responsabilidades específicas, lo que va a generar diferentes desafíos en materia de ética pública. Entonces, por eso, del mismo modo que dijimos con los códigos de ética, con los análisis de riesgos, bueno, la capacitación tiene que adaptarse a cada contexto, enfocarse en los valores específicos del organismo, en los riesgos específicos que tiene el organismo, y también pensar cuáles son las estrategias más relevantes para cada institución, ¿sí? En este sentido, la ética pública no solo va a orientar la toma de decisiones, sino que también va a funcionar como un mecanismo de control del ejercicio del poder, fortaleciendo obviamente la confianza en la administración. Nosotros planteamos grandes ejes temáticos de capacitación, que es principios y normativa de ética pública, o sea, poder transmitir a las personas del organismo cuáles son las normativas vigentes en materia de integridad y transparencia, de ética pública, de rendición de cuentas, de incompatibilidades, etc. También dar capacitación sobre transparencia en la gestión pública, ¿sí? También tenemos en Argentina una ley específica, poder difundir eso. Hablar de participación social, cuáles son los mecanismos, y además incentivar que cada organismo obviamente haga propia cada una de estas capacitaciones y le imprima su característica específica. Y después, bueno, temas de conflicto de intereses y captura de la decisión pública como otro gran eje a desarrollar. Bueno, para cerrar hay que tener en cuenta que capacitar no solo beneficia a quienes trabajan en el Estado, sino que también impacta en la calidad institucional. Una administración con personal formado, actualizado, va a mejorar la implementación de cualquier política pública. También va a optimizar los procesos y finalmente eso va a fortalecer la confianza que tiene la ciudadanía en la gestión del Estado. Bueno, ya para ir cerrando, a mí siempre me gusta al final de cada presentación hacer una breve síntesis del repaso de lo que dijimos hoy, ¿sí? Del contenido presentado, para bueno, poder conectar un poco las ideas. Para comenzar, definimos la ética pública como el conjunto de valores que el Estado defiende y por los cuales se guía. Observamos cómo estos valores están plasmados de algún modo en la legislación vigente y presentamos también una perspectiva que llamamos ampliada, que busca superar este paradigma tradicional, que hablamos que empezaba, que en Argentina se retoma de los años 90, más vinculado al control y a la supervisión del funcionariado. Bueno, ampliar esta perspectiva. Después también presentamos los fenómenos de la corrupción, ¿sí? Los conflictos de intereses, el lobby y la puerta giratoria, que son los mecanismos proclives a la captura de la decisión pública. Bueno, dijimos que gestionar estos fenómenos va a resultar fundamental para garantizar la autonomía del Estado en la toma de decisiones y también para prevenir una influencia indebida del interés particular sobre el interés general. Bueno, por otro lado, establecimos un conjunto básico de políticas de integridad, ¿sí? Hablamos de la transparencia, del acceso a la información pública, de la participación social, que serían como los pilares de la gestión pública y de la confianza de la ciudadanía en el Estado. Y finalmente, en esta última unidad 4, repasamos el conjunto de herramientas de prevención y fortalecimiento del Estado en materia de integridad que hemos diseñado e impulsado desde la Administración Pública Nacional de Argentina en estos últimos años. Bueno, presentamos la Estrategia Nacional de Integridad, o ENI, como le decimos nosotros, que es como este marco, este paraguas de coordinación de políticas, iniciativas y acciones que cada organismo desarrolla, que también vimos que tiene una plataforma web que se puede consultar, que hay una visualización para la ciudadanía que puede acceder y ver cómo se van desarrollando estas iniciativas de integridad y transparencia. Hablamos también de los programas de integridad como una forma de desarrollar programas específicos en cada organismo que tenga, bueno, estos contenidos en materia de integridad y transparencia, que cuenten con la legislación vigente, pero que también incorporen otras temáticas vinculadas con la integridad, como es
no sé, el medio ambiente, el género, el respeto por los derechos humanos y bueno, obviamente la particularidad que el organismo quiera imprimir en ese programa de integridad, vinculado también con sus características propias. Trajimos también la importancia de hacer análisis de riesgos de integridad, ¿sí? A través de estas matrices, en donde por un lado evaluamos los riesgos inherentes, pero también vemos cuáles son los controles vigentes y a partir de ver cómo se gestionan esos riesgos, nos quedan solamente los riesgos residuales, establecemos planes de mitigación para esos riesgos, previamente vamos a analizar cuáles son los riesgos que tienen mayor probabilidad de impacto y menor. Bien, y esto nos va a dar un mapa de riesgos de integridad que es muy importante como diagnóstico y como impulso para la creación de programas de integridad o cualquier otro tipo de acción que se quiera llevar adelante en materia de integridad y transparencia. También presentamos la encuesta de percepción de clima de integridad como una herramienta también diagnóstica, pero también de seguimiento y evaluación de las políticas que se lleven adelante en materia de integridad y transparencia, porque bueno, son herramientas de aplicación no tan costosa, no tan dificultosa, que es un cuestionario que se aplica, que se puede aplicar de manera periódica y que nos permite hacer un seguimiento del estado, del estado de este clima de integridad un poco más subjetivo, de cómo perciben los agentes, tanto del organismo como quizás de afuera, que está en materia de integridad y transparencia, el organismo en particular o el Estado en general. Bueno, después presentamos los códigos de ética y finalmente los planes de capacitación en integridad. Bueno, siendo las 2:10, hasta acá llega mi presentación. Les agradezco muchísimo la atención. Y bueno, Domenico, le damos paso a las consultas. Perfecto, Julia, muchísimas gracias por tu participación, nuevamente por la predisposición que has tenido de aceptar justamente brindar y ser parte de esta actividad académica. Vamos a ir directamente con las preguntas y lo he visto bastante por ahí en la caja de preguntas y respuestas. En primer lugar, sobre todo para intentar comprender cómo es el funcionamiento, ¿no? de la administración pública, en este caso, direccionada a lo que viene a ser la función de integridad en las instituciones. Entonces, hablamos de la existencia de una oficina anticorrupción, si mal no recuerdo, pero la idea y lo que querían y lo que nos consultan es, por ejemplo, haciendo el símil con el caso de Perú, existen en cada entidad, ¿no? Al menos es lo que se está intentando, que en cada entidad exista pues un equipo de trabajo, sea oficina, unidad funcional, o que se adopte las funciones a una oficina distinta, esta función de integridad. ¿Cómo funciona en el caso de la Administración Pública Argentina para cada entidad pública? ¿Existe también la creación de oficinas, de unidades funcionales, de equipos de trabajo? ¿Cómo es ello? ¿Podrías alcanzarnos esa información? Bien, perdón, pensé que me ibas a hacer todas las preguntas y después contestaba. Em, sí, en Argentina no está regulado actualmente que cada organismo tenga como una delegación, una sede de integridad. Existe sí la Oficina Anticorrupción, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente del Ministerio de Justicia, y obviamente su función principal tiene que ver con coordinar, promover y supervisar políticas de prevención de la corrupción y de fortalecimiento de la integridad en toda la administración pública nacional. Tiene atribuciones para efectivamente coordinar estos programas de integridad, dar capacitaciones y además es frente a la cual se presentan todas las denuncias sobre corrupción. O sea, la Oficina Anticorrupción es quien tiene que gestionar todo este tipo de denuncias que oportunamente la ciudadanía hace frente a un funcionario, frente a un organismo. Después, a nivel de cada organismo público, actualmente no hay obligación de que cuenten con una unidad de estas características. No obstante lo cual, nosotros venimos trabajando en
la promoción de eso o en, bueno, promover que exista una unidad de integridad y transparencia. Lo que sí existe a través de la Ley de Acceso a la Información Pública es no me sale cómo se dice, pero es como el referente de transparencia. Que todos los organismos tienen que tener un referente de transparencia, no me acuerdo exactamente el nombre que tiene, que es el encargado de contestar los pedidos de acceso a la información pública. Y después nosotros también, a través de otra normativa, con la ENI, con la Estrategia Nacional de Integridad, también establecimos la obligación de contar con enlaces de integridad, ¿sí? Que esto son personas que van a estar llevando adelante determinadas políticas o siendo las encargadas de cargar información en la Estrategia Nacional de Integridad, pero bueno, es el enlace de integridad, ¿sí? Que recae en una persona que probablemente además tenga otras funciones dentro del organismo. No tenemos actualmente un área que tenga, por ejemplo, presupuesto propio, que esté abocada enteramente a las cuestiones de integridad y transparencia. No obstante, considero que sería lo ideal, ¿no? Del mismo modo que sucede en el sector privado, que empresas tienen áreas de compliance o de riesgos, ¿sí? Que un poco tienen esta función de analizar el cumplimiento normativo y de prever estrategias para mitigar riesgos. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Julia. Bastante claro. La siguiente consulta que nos hace un participante es, ¿cuál consideras tú que ha sido los principales desafíos, por decir así, justamente en la promoción de la integridad, teniendo en cuenta de que pues, han empezado a desarrollar diferentes herramientas que ayuden a esta promoción? ¿Cuáles crees que han sido los principales desafíos para poder llegar a este punto? Bueno, creo que un poco algo he mencionado, creo que los desafíos principales tuvieron que ver justamente con esta idea de ampliar la mirada, digamos, desde la percepción más prescriptiva, si se quiere, de la integridad. Un poco lo que les contaba respecto en los 90, digamos, el imperativo de integridad tenía más vinculación con la anticorrupción o con los procesos de eh, evitar sobornos específicamente vinculados a funcionarios públicos. Creo que el principal desafío de estos años fue poder ampliar un poco más la mirada, entender que eso obviamente que hay que gestionarlo porque hay cosas que son delitos o son ilegales y se trata de gestionarlos y de preverlos y de sancionarlos, pero también poder ampliar la mirada y comprender que la integridad tiene que ver con una cultura organizacional determinada, ¿sí? Y que en ese sentido es importante ampliar la perspectiva e incorporar otras herramientas que también promuevan conductas íntegras de parte de todas las personas que integran el Estado, de parte de los funcionarios, de parte también de las personas que tienen que hacer un pedido hacia el Estado, ¿no? Eh, yo creo que el principal desafío ha sido poder ampliar esta mirada y también que los propios organismos puedan comprender la importancia, ¿no? de incorporar otras herramientas, otras estrategias que permitan prever, ¿no? Porque creo que un poco nosotros jugamos con esta idea de que la contracara de la corrupción es la integridad, ¿no? Esta cosa de tener un comportamiento ético íntegro o consistente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, que es tanto de las personas que habitan el Estado como del Estado en sí mismo. Entonces, para llevar adelante eso, es necesario capacitar, es necesario que las personas que integren cada uno de los organismos comprendan cuál es la misión y cuál es la visión de ese organismo, sepan cuáles son los riesgos que tienen a la hora de trabajar ahí, a la hora de intercambiar con el sector privado, por ejemplo, ¿sí? Conocer esto de las incompatibilidades. Nos ha pasado mucho en capacitaciones que damos que los agentes no saben, no conocen la ley de ética pública. Algo que es muy desconocido, por ejemplo, es la prohibición de recibir regalos en el ámbito público. Nosotros, como funcionarios públicos, no podemos recibir regalos, ofrecimientos, ningún tipo, por cumplir nuestro trabajo, ¿no?
Y es algo que está bastante popularizado, digamos, que no sé, uno hace una gestión o lo que fuera y te traen un obsequio. Bueno, muchos agentes públicos desconocen que eso no se puede recibir. Entonces, bueno, creo que es importante la capacitación para hacer más carne, digamos, la legislación que ya existe y poder generar, bueno, otra perspectiva de lo que es el Estado, el empleo público, trabajar como funcionario, como servidor público, promoviendo obviamente el interés general. Muchas gracias por la respuesta, Julia. Queríamos, bueno, en este caso también quería llevarlo un poco en base a una de las herramientas que habías hablado del tema de la gestión de riesgos, que por ejemplo, haciendo el símil aquí también en Perú, se realiza desde diferentes dos perspectivas, me parece, a través de dos metodologías que propone una la Contraloría General y la otra también que propone la Secretaría de Integridad Pública. ¿Qué tanto existe la obligatoriedad, no solo o también esto se puede proponer hasta como un propio desafío, ¿no? Hablando de que al implementar estas herramientas, pues no tengamos información que sea veraz, por decirlo así. Que la información que nos brinden no sea la adecuada, por también este miedo al mencionar la palabra corrupción. Muchas veces, y seguramente muchos compañeros que están conectados aquí, que son participantes y que trabajan en oficinas o cumplen funciones de integridad en sus instituciones, tienen estos problemas respecto a la gestión de riesgos en sí, ¿no? De que no se brinde información y se brinda información solamente para cumplir. ¿Cómo manejan ello y qué tan, cómo se regula en este caso para que la gestión de riesgos sea una herramienta que realmente ayude y tenga un impacto en general en la propia entidad y no solo sea, ¿no? Pues, un papel más, ¿no? Por decirlo así. Sí, me parece muy interesante la pregunta porque efectivamente es una de las problemáticas más frecuentes a la hora de recopilar información y poder identificar y evaluar riesgos. Suele darse como cierta resistencia interna, ¿no? De determinadas áreas o determinadas personas que por miedo, por desconfianza, por no querer quedar expuestos, puedan llegar o a ocultar información o a minimizar problemas o directamente falsear datos. Esto es realmente un tema, creo que tiene que ver también con, por ejemplo, la falta de registros formales, ¿sí? Muchas veces los organismos no cuentan con información sistematizada, entonces el análisis de riesgos se hace sobre percepciones, ¿no? Uno hace entrevistas, encuentros, y muchas veces al no tener estos registros formales, uno se tiene que basar en los relatos casi que incompletos de las personas que está entrevistando, entonces ahí también puede caer en estar escuchando o absorbiendo una información que está desactualizada. Después, obviamente, en estas charlas puede darse sesgos o intereses particulares, ¿no? O sea, determinados actores que acomoden la información para que ciertos procesos no queden en evidencia o para evitar que se señalen determinados conflictos de intereses o irregularidades o deficiencias. Em, yo creo que un buen proceso de gestión de riesgos tiene que incluir, por un lado, herramientas para validar la información que estamos recibiendo, o sea, poder cruzar datos de la mayor forma posible que tengamos, hacer consultas en distintas áreas, ¿sí? No quedarnos con la información que nos dice. Nos estamos haciendo un mapa de riesgos en el área de compras y contrataciones, pero no solamente eh, hacer entrevistas o indagar en ese área, sino poder hacer consultas en distintas áreas que nos permita cruzar datos, cruzar información, cruzar lo que nos están diciendo. También hacer la mayor revisión documental posible. eh, También hacer o designar, digamos, espacios más de consulta más confidencial para que los agentes puedan expresar preocupaciones o señalar riesgos sin sentirse expuestos en un ámbito más general, digamos. Eh, bueno, la matriz de riesgos es una foto dinámica, siempre es perfectible. No todo va a salir a la luz en un primer diagnóstico, pero creo que es importante poder llevar adelante algo de este estilo y también complementarlo con todo lo que decía antes, ¿no? Si uno
si uno promueve la transparencia activa y la promoción de datos abiertos y el registro de toda la gestión de un organismo a través de esta rendición de cuentas, del presupuesto abierto y demás, todas esas son herramientas que son plasmables, que es documento que queda publicado y que es difícilmente falseable. Entonces, bueno, quizás también eso es complementar, digamos, la perspectiva del análisis de riesgos también con un fomento al registro de la gestión y a la rendición de cuentas de forma constante, ¿no? Que quede registrado paso a paso, día a día, mes a mes, lo que hace el organismo, cómo se llega. Nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos los códigos de ética en los organismos, también eh, incentivamos a que lleven un registro de cómo se lleva adelante ese código de ética, para que no nos quede solo la versión final, sino poder registrar todos los pasos intermedios, las cosas que quisimos ingresar, pero que al final quedaron afuera, cosas que habían quedado afuera y después las incorporamos. Es importante poder registrar todos los procesos, justamente para que después, frente a un problema, frente a un análisis diagnóstico, lo que fuera, se pueda recuperar esa información. Así que bueno, entiendo que existen grandes dificultades, existen resistencias en los organismos a la hora de preguntar este tipo de cosas, pero bueno, sortearlo a través de validación de información, cruce de datos, consulta a distintas áreas. Gracias por la respuesta, Julia. La siguiente consulta que tenemos, y igual antes de realizarla me gustaría comentar a los participantes que aún siguen conectados, casi 1000 participantes conectados, que por temas de tiempo obviamente no vamos a poder abarcar todas las consultas que nos están realizando. Estamos intentando pues verificar que algunas que son repetitivas poder brindarlas y parafrasear alguna de ellas también, y que justamente engloben el tema que estamos visualizando el día de hoy en esta conferencia, ¿no? La siguiente consulta que tenemos es en base a los programas de integridad que habías mencionado. ¿Cómo se hace esta guía o qué criterios se utiliza para que ellos puedan incorporar, en este caso, en el programa de integridad, ¿no? ¿Qué criterios se les brinda? Me imagino en temas de capacitación, ¿no? Que se pueda priorizar también ciertos temas puntuales y no lo más cómodo, por decirlo así, sino también lo más resaltante e importante justamente en la promoción de la integridad pública, ¿no? Bueno, de nuevo, un poco me parece muy importante destacar que cuando se diseña un programa de integridad en un organismo, siempre tiene que estar alineado con las características, con las funciones y con los riesgos específicos que tiene ese organismo. Si bien uno puede eh, tratar de dar un modelo o unas pautas a seguir o no sé, programa de integridad estándar, si se quiere, con determinadas viñetas o cosas a cumplir, lo que buscamos es siempre que cada organismo adapte su programa de integridad a su propia realidad. Para eso, bueno, nosotros seguimos distintas metodologías. Por un lado, pensamos en esta idea de primero hacer un diagnóstico en el organismo antes de desarrollar este programa de integridad. Este diagnóstico puede estar compuesto por un análisis de riesgos, puede estar compuesto por esta encuesta de clima de integridad, o distintas formas de relevar información y diagnosticar en qué estamos con el organismo y de nuevo saber qué hace el organismo, cuál es su tamaño, qué presupuesto maneja, si está desarrollado a través de todo del país, ¿no? Es muy distinto un organismo que tiene sedes en todas las provincias de Argentina, por ejemplo, que un organismo que está concentrado en la capital federal. Es muy distinto un organismo que tiene 500 personas a 2000 personas. Entonces, entender la particularidad del organismo como como base para que ese programa de integridad esté adaptado a ese organismo. Hacerlo de forma colaborativa, ¿sí? Algo que me parece que también es muy importante destacar, que todas las áreas del organismo participen de alguna manera en la creación de ese programa de integridad, de modo tal que efectivamente se vean después plasmadas sus características, sus necesidades, sus problemáticas en ese programa de integridad.
relevar la normativa aplicable, ¿sí? Muchas veces vamos a tener una normativa que es común a toda la administración pública, pero cada organismo también puede tener una normativa específica que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar ese programa de integridad, ¿sí? Bueno, yo creo que todas estas cuestiones que hacen a que sea adaptado a las características van a hacer que no incorpore cosas genéricas, sino cosas específicas, ¿sí? Los compromisos estratégicos que tiene el organismo para con la ciudadanía. No sé si tiene, por ejemplo, demandas de organismos internacionales o no. Si tiene auditorías, si tienen informes previos, si hay recomendaciones, en nuestro caso de la Oficina Anticorrupción, sobre ese organismo, cómo fueron tratadas, la historia del organismo, si es un organismo nuevo que se está componiendo ahora, si es un organismo que tiene una tradición muy grande, muy larga. Bueno, todas esas particularidades institucionales creo que van a hacer a que realmente el programa de integridad sea específico y no algo general que incorpore las cosas que todos sabemos que tienen que incorporar y que no... que- También otra cosa que decimos es que no tiene que ser letra muerta, ¿no? Un poco lo decía también con los códigos de ética. El programa de integridad tiene que ser algo vivo, que se actualice y que bueno, que pueda reflejar la vida diaria del organismo. Perfecto, Julia, estamos ya llegando al final. Queremos cerrar con una última consulta. Siento que nos estamos quedando bastante cortos de tiempo. Hay muchas cosas por abordar, y seguramente te hablaré ahí por interno porque me quedó un poco, justamente como herramienta también. Habías comentado un simulador de conflicto de intereses que seguramente te lo estaré pidiendo también para que nos puedas ayudar por ese lado. Y también algo denominado MAPAP, si es que no me equivoco, quizás estoy diciendo malas siglas, pero ahí también, ¿no? Con la finalidad de poder difundirlo acá con todos los participantes que seguramente están muy interesados en ello. Eh, para finalizar, em, para finalizar, Julia, quisiéramos hacer una consulta respecto a las denuncias por actos de corrupción. ¿Cómo entiendo de que es la Oficina Anticorrupción la que maneja estas denuncias o las que llegan al fin y al cabo estas denuncias? ¿Cómo se maneja ello respecto a la protección al denunciante? Si es que existe denuncias bajo anonimato, pero también cómo prevén que las denuncias pues, no sean de mala fe. ¿Cómo se trabaja ello respecto a las denuncias por actos de corrupción? Bueno, también un tema sumamente interesante. Em, sí, efectivamente, las denuncias sobre actos de corrupción en Argentina se pueden presentar ante distintos organismos, pero bueno, en materia de integridad, transparencia, los principales canales van a ser, por un lado, la Oficina Anticorrupción, que es la que recibe, analiza, tramita todas las denuncias que están vinculadas a posibles hechos de corrupción que involucren, obviamente, a funcionarios públicos. También tenemos la SIGEN y la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Que pueden recibir denuncias dependiendo la naturaleza del hecho. Bueno, tenemos varios canales habilitados para incorporar denuncias y también tenemos líneas, digamos, de teléfono donde se pueden hacer denuncias anónimas o identificadas, ¿sí? Siempre una vez que se recibe la denuncia, obviamente se hace la recepción y el registro, se hace un análisis preliminar, digamos, ¿no? Se evalúa si la denuncia es verosímil o no, si corresponde o no a un acto de corrupción, si hay elementos suficientes para iniciar una investigación. Después, obviamente, esto se remite al área correspondiente, puede ser enviada ya sea a la justicia o a un área de sumarios internos de cada organismo, o bueno, a la propia Oficina Anticorrupción para que investigue. Y en algunos casos se inicia este sumario administrativo o una causa judicial para hacer un seguimiento y control. En Argentina existe leyes que protegen al denunciante, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo hoy mencionaba la 27401, que es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que introduce medidas de protección para los denunciantes, siempre que sea de buena fe. Y después la Oficina Anticorrupción también ha reglamentado procedimientos específicos para la protección de denunciantes y testigos, obviamente la garantía de la confidencialidad de la identidad,
bueno, no tener una represalia laboral o administrativa a la hora de la denuncia, no, que no tenga cambios, o si la persona lo quiere, que haga cambio de tareas o reubicación, si la situación requiere esto. Em, Existe, digamos, la protección está orientada a personas, obviamente, que denuncien de buena fe, con información veraz, ¿sí? Obviamente que no aplica si la denuncia es falsa o malintencionada. Obviamente es un tema, pero bueno, existe cierta legislación en Argentina que lo protege. Perfecto, Julia, con esta consulta hemos llegado al final de esta conferencia. Agradecemos nuevamente tu disposición por ser parte de ella, por presentarnos esta importante información también. Seguramente, y realmente nos hemos quedado cortos de tiempo, seguramente nos gustaría poder hablar más de las herramientas que nos has presentado. Igual nuevamente, como te había comentado, quedo en ello para que nos puedas enviar cierta información y pues poder comparar y hacer un símil con lo que estamos trabajando o con lo que se trabaja el día de hoy en las oficinas de integridad a través de la política de integridad nacional, ¿no? Agradecerte nuevamente, agradecer a los participantes conectados hasta ahora en 980. Gracias nuevamente por esta sesión. Te agradecemos, Julia. Esperamos verte en otra oportunidad, con seguro temas súper importantes y relevantes para la promoción de la integridad pública. Con nosotros serás una próxima oportunidad. Que tengas muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana que iniciamos el mes de abril, ya con el tema de transparencia y acceso a la información pública. Que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Julia, nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima.